El doctor que no estaba enfermo, pero pues yo sí. Yo espero, hermanos, que a pesar de lo que necesitamos hoy, físicamente o anímicamente, recordemos el centro y el gozo para nosotros el día de hoy, porque, hermanos, Cristo vive, Cristo resucitó. Y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí, no para escuchar un mensaje bonito, no para escuchar algo que le consuele, sino algo que le desafíe a vivir en santidad. Por supuesto es el consuelo, pero no tendría sentido, hermanos, hablar de consuelo si no tuviéramos a nuestro Salvador vivo en los cielos, intercediendo hoy por nosotros. Porque eso es lo que nos revela, hermanos, el mayor tesoro que podría llenar nuestro corazón y nuestra mente hoy que estamos en la presencia del Señor. El Salmo número 119, 14 nos dice lo siguiente: me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Y hermanos, ese precisamente es nuestro mayor tesoro. La palabra misma de Dios que hoy podemos tener en nuestras manos, completa y hasta en diferentes versiones o en diferentes tipos. Hermanos, eso es un privilegio que los creyentes gozamos de unos pocos años para acá. Sin embargo, al reflexionar en este versículo que les acabo de citar, de verdad que yo no pude evitar notar que unas frases antes, hermanos, tenemos un pasaje mucho más conocido y que creo que nos va a introducir muy bien a la idea de partida para el sermón del día de hoy. Y ese es el versículo número 11 del Salmo 119. Yo sé que todos lo conocen aquí. En la Nueva Traducción Viviente dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra mí. Ahora, ¿lo quieren repetir conmigo en la versión Reina Valera? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mantengamos, hermanos, ese pensamiento evidente mientras oramos para que el Espíritu de Dios nos hable el día de hoy. Señor, estamos delante de ti, Padre, con un corazón agradecido, sabiendo que así como nosotros fuimos pródigos en acciones que fueron impías, que fueron desagradables a ti, Señor, cuando no te conocíamos, así tú fuiste pródigo, Señor, en bendiciones para nosotros. Tuviste misericordia, Señor, tanta como tantos eran nuestros pecados. Nos diste gracia, Señor, tanta como no la merecíamos, tanta como si Cristo mismo hubiera vivido, Señor, entre nosotros. Y por la fe, Señor, reconocemos que en unión con Él hoy es así. Porque aunque no está físicamente entre nosotros, Él es Dios, y es nuestro Dios y es nuestro Señor. Por fe declaramos que Él está hoy entre nosotros y que vive en nosotros. Así, Señor, como tu iglesia unida a Cristo, venimos ante tu presencia con humildad, rogándote que nos des un corazón preparado para escuchar tu voz y obedecer tu voluntad. Lo pedimos, Señor, lo pedimos con fervor y con anhelo en nuestro corazón, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Permítanme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Su percepción y su práctica de la oración comunitaria han tenido algún cambio desde que comenzamos esta serie de predicaciones? Piensen, por favor, en su propia vida, porque esto se tiene que reflejar, hermanos, básicamente en nuestra agenda, en nuestra presencia. Me repito la pregunta: su percepción, lo que usted entiende por la oración comunitaria, y su práctica de esta oración, ¿han tenido algún cambio desde que comenzamos esta serie de predicaciones? Hermanos, yo creo que la palabra de Dios ya nos ha dejado muy en claro que si queremos aumentar el fruto de nuestra evangelización, si queremos profundizar nuestro conocimiento de la verdad o si queremos asegurar nuestro caminar en el Espíritu, necesitamos la oración comunitaria. Necesitamos orar como comunidad, no solo en lo personal, sino como Iglesia Bautista del Calvario, que Dios nos ha llamado a hacer. De nuevo, hermanos, les pido que tengan presente la perspectiva desde la que estamos viendo la iglesia en esta serie de sermones, porque no la estamos viendo en las típicas imágenes que podríamos citar cuando nos preguntan qué es la iglesia.
Estamos viendo a la Iglesia como una comunidad ministerial y que por lo tanto genera algún resultado de sus esfuerzos por servir a Dios en el ministerio. Ahora, hermanos, ¿cuánto más si nos seguimos adentrando en el tema de este cuarto segmento de sermones? Recuerda el título: orando para triunfar en la lucha contra el mal. Hermanos, este recordemos Juan 3:16, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere? A nuestro planeta, a lo creado. Si vamos, por ejemplo, a Juan 8:23, ahí hay un uso muy significativo de este pasaje. Juan 8:23 nos dice, Jesús continúa diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Ven cómo en parte de estos usos que estamos viendo
no hay una connotación negativa, esa es la palabra que estaba buscando, una expresión. No hay una connotación negativa asociada a la palabra mundo como tal. Ese es el sentido primario en el que se usa en la mayor parte de los pasajes que podemos citar. Sin embargo, hermanos, entendemos que este término sí tiene un segundo uso, que lo usamos bastante, y es de hecho el significado que nos interesa detectar cuando hablamos de la victoria que Dios promete a la iglesia, porque se trata de una victoria precisamente sobre el mundo. Y en este sentido, hermanos, mundo se refiere más bien a una perspectiva de vida. Quiero que me entiendan eso. Cuando mundo no se está refiriendo a una localización geográfica, se refiere a toda una perspectiva de vida. Es esa esfera de la creación contaminada por el pecado que empieza a generar todo un sistema de ideas, de valores, de expectativas o de instituciones incluso, hermanos, que se oponen a la santidad de Dios. Eso es el mundo. Por supuesto, hermanos, no habría ni mundo, ni mundanalidad, que es otra palabra que también usamos, sino hombres impíos que sostengan estos sistemas y les den vida y continuidad. Pero si quieren pensar en la parte negativa del término mundo, piensen en eso. Es lo que está contaminado por el pecado en la mente humana y que genera todo un sistema de valores, de cultura, de socialización, de expectativas que se oponen a lo que Dios nos pide. Por ejemplo, el apóstol Pablo usa un término muy interesante. No les digo que se cuiden de todos, si no les sería necesario salir del mundo. Y hermanos, tenemos este tirón constantemente, porque nos preocupa mucho la parte de la pureza por alguna razón. Y la medida más lógica que uno dice es, si el mundo hace esto, yo no lo hago. Hago el contraste. Si el mundo usa sombreros rojos, yo uso blancos. Si otras personas se hincan, yo me paro. Pero tendremos a hacer una diferencia bastante artificial de lo que es la mundanalidad y cómo no la representamos. Y ese es el problema, amigos. Porque cuando uno busca una forma artificial de diferenciarse del mundo, la referencia es el mundo y no Dios. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Porque yo me estoy fijando solo en lo que el mundo hace para no hacerlo y así decir que soy diferente al mundo. Pero hermanos, la pureza y la victoria sobre el mundo no puede tener como referencia al mundo. Tiene que tener como referencia al Señor. Y hermanos, a nuestro alrededor es imposible no notar las presiones, las tentaciones y los desafíos que el mundo nos lanza a diario. Los vemos en diferentes fuentes de noticia, en diferentes canales de divulgación. Los vemos o los sentimos también, hermanos, en una cultura que nos consta con mucha frecuencia que está en oposición directa a los valores del reino de Dios. Eso es el mundo, hermanos. Es la antítesis misma del reino de Dios en términos humanos. Eso es el mundo. Todo queriendo ser controlado y regulado por los hombres según sus placeres y según sus expectativas, aunque eso no tome en cuenta a Dios. Eso es el mundo, eso es lo mundano. Y por eso, hermanos, según la Escritura, constituye el dominio del diablo. Porque se nos dice claramente en la literatura paulina que el diablo tiene bajo su dominio, cautivos a su voluntad, a todos cuantos se oponen a Dios. Es decir, a todos los que están en el mundo. Ahora, hermanos, ¿les parecerá que esto va en contra quizás de lo que dice la Biblia? Pero volvemos a Juan 3:16. ¿A quiénes amó Dios? ¿A quienes estaban lejos de Él o a quienes estaban rebeldes? A Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A esos que eran sus enemigos, hermanos. Ahora, quiero usar otro texto de referencia, creo que este también lo conocemos bastante bien. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el mundo, hermanos? Si ya estamos viendo que el mundo y el reino de Dios es la antítesis una de otra,
Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Es justicia? No. Es todo lo contrario a la justicia. ¿Es paz? No, es enemistad contra Dios. ¿Verdad lo que dice Santiago? Y se hacen amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Justicia, paz y gozo. ¿Qué es el mundo? Cuantos placeres usted quiera pensar, fuera del espíritu. Hermanos, yo creo que se puede decir con toda seguridad que vivir como Cristo en este mundo, llamarnos cristianos, sí significa vivir a contracorriente. Así que eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿es posible que como iglesia vivamos en verdadera victoria en medio de todo esto? ¿Puede una iglesia que sí, llena de redimidos pero pecadores, puede una iglesia superar las corrientes de este siglo? Hermanos, solo vi que una persona contestó. Hermanos, ¿puede una iglesia vencer? Sí. Amén. Amén. La iglesia va a vencer. Y no por su propia fuerza, hermanos. Es por la fuerza que es obrada en nosotros gracias a la obra completa y perfecta de Cristo. Esa es la razón de nuestra victoria. Así que el día de hoy, hermanos, nos vamos a adentrar en esta gran verdad teológica que nos presenta el apóstol Juan en la primera parte del capítulo 2 de su carta. En primer lugar, hermanos, quiero de hecho compartirles 4 requerimientos para que podamos vivir como iglesia particular esta victoria que Dios nos ha prometido sobre el mundo. 4 requerimientos. En primer lugar, hermanos, la victoria de la iglesia sobre el mundo se entiende en los propósitos de esta carta. Quiero que anoten esa frase. La victoria de la iglesia sobre el mundo se entiende en los propósitos de esta carta. ¿Por qué eso, hermanos, se hace extensiva a la Biblia? El propósito mismo de la Biblia, hermanos, es enseñarnos a vencer el pecado y la maldad en Cristo. Pero en particular, el apóstol Juan se toma un tiempo bastante considerable en mostrarnos esta realidad. De los versículos 1 al 5, hermanos, yo encuentro 3 propósitos en general que nos pueden ayudar a entender todo el contenido de la primera carta del apóstol Juan. Ahora voy a leer los versículos 1 al 5. Síganme con su vista. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. 5 versículos, hermanos. Y el primer propósito de esta carta que yo encuentro en esta sección es darnos un principio de vida. Por favor, anote esa frase. El primer propósito de esta carta es darnos un principio de vida. ¿Recuerdan el pasaje que les cité al iniciar esta predicación? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Recuerdan cuando se lo enseñaron sus papás? ¿O cuando lo aprendió en alguna clase de la escuela dominical? ¿Recuerda quién se lo enseñó? Vaya, es una experiencia que al menos a mí, por ejemplo, me trae muy buenos recuerdos. Conocí a hermanas muy comprometidas con la palabra, que dieron mis primeros pasos en la fe, y me acuerdo que me lo decían así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero hermanos, uno llega a la vida adulta y se hace consciente que el propósito de memorizar la palabra es que
¿Es qué? A ver, hermanos, vamos a la Biblia. Hijos, les escribo estas cosas para que ¿qué? Para que no pequen. Así que, hermanos, yo sé que ya se saben ese versículo de memoria. ¿Cómo lo están practicando? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Ve por qué es un principio de vida? Porque en la literatura juanina, hermanos, quien se identifica con Cristo no peca, al contrario, aborrece el pecado, se aleja de él. Y el motivo de la escritura de esta carta es para que no pequemos. Ayer tuvimos una dinámica tan bonita, hermanos, en el estudio de Hebreos que nos compartía el hermano David. Porque durante esas 3 horas que duró más o menos el estudio, tuvimos el desafío en ciertas secciones de memorizarnos ciertos versículos o secciones del libro de Hebreos. ¿Para qué creen que era eso? Nada más para repetirlo. Hablando de Hebreos 4:12, de hecho, de Jacob me preguntaba ayer, ¿cómo por qué este pasaje lo tendríamos que tener de memoria? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Se lo aprendieron ayer? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo para qué tendríamos que tener memorizado eso? La palabra clave está en el discernimiento, hermanos. Memorizar la palabra nos hace marcar una diferencia clara entre lo que es santo y lo que es impuro, entre lo que pertenece al reino de Dios y lo que es mundano. Ahora, solo quiero que noten 2 cosas más en cuanto a este propósito, porque este principio de vida, hermanos, tiene una manera de interiorizarse, que es el discipulado. ¿Nota la forma en la que el apóstol Juan se está dirigiendo a su audiencia? No dice queridos congregantes, no dice amados cristianos, dice mis queridos hijos. Hermanos, el principio de vida cristiano de no pecar se adquiere por discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Yo estar bajo la tutela de otro creyente que me modela a Cristo. Y eso es lo que les estoy diciendo, hermanos. Uno genera en sí mismo el deseo de no pecar cuando conoce a otros creyentes que comparten el deseo de no pecar. Por eso es tan importante el discipulado. Porque Juan había inculcado a todas las iglesias a las que se estaba dirigiendo en este momento, no el, si pecas no pasa nada. No el, bueno, puedes vivir con esa parte en tu vida. La enseñanza de Juan era, hijos míos, no pequen. Así que, hermanos, se dan cuenta que esto implica una resolución muy radical. Porque no se trata de un límite que yo pongo y que está ahí por nada. Como si alguien me dijera, no tomes esta botella y yo voy y la tomo. O porque me dijeron que no la tome, yo no lo hago. Hermanos, va mucho más allá de eso. Se trata de un corazón que tiene el deseo de no quebrantar la ley de Dios. Por eso, hermanos, el propósito de esta carta es darnos un principio de vida que se comunica en el discipulado. Segundo propósito. Juan escribe esta carta, hermanos, para recordarnos un amor sin límites. Porque así como es tajante la primera declaración, tan comprensible es la segunda. Este versículo continúa diciendo, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el perdón del que nos habla el apóstol Juan es un perdón personal? Porque no está diciendo que toda la iglesia aquí ha pecado, guárdenos Dios de eso. De hecho, creo que tenemos el libro de Apocalipsis para mostrarnos ese escenario tan feo. Aquí Juan, mostrándonos el ideal de la voluntad de Dios, que es no pecar, nos dice, si alguno
hubiere pecado, nota cómo funciona el concepto de pecado en la mente de Juan. El pecado es impropio de los hijos de Dios, hermanos. Por eso, si alguno hubiere pecado, recuerden, abogado tenemos para con el Padre. Por eso es un perdón personal, porque es individual. Se dirige a usted como persona. Dios le está perdonando a usted el nombre que tenga, la situación que haya vivido, el acto que haya cometido. Y lo hace, hermanos, de una forma real. A mí me encanta esta declaración del Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerdan de que somos polvo? Y esta frase ocurre en el contexto en el que el escritor está comparando nuestra maldad con la gracia de Dios. Recuerda esa descripción tan bonita. Porque tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones de nosotros. Tan altos como son los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermanos, nada hay más real en este mundo que la misericordia y la gracia de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Que está garantizado. Ya tenemos al abogado. Ya reúne las cualidades para representar nuestro caso ante el Padre. Cristo, el que es verdaderamente justo. Por eso, hermanos, este es el segundo propósito de la carta. Recordarnos el amor ilimitado y seguro de Dios en Cristo. Eso debe motivarnos al primer principio: no pecar. Recuerden que eso es a lo que somos llamados. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué negociación hubo ahí, hermanos? ¿Qué se espera menos de nosotros, sino que seamos un vivo reflejo del carácter de Dios? Ahora, tercer propósito, hermanos: asegurarnos una prueba para la veracidad de la fe. Escriba eso: asegurarnos una prueba para la veracidad de la fe. Es más o menos lo que Santiago toma en este diálogo, hasta cierto punto gracioso, cómico, que él pone en su carta. Perdón. Muéstrame tu fe por mis obras, o sin tus obras. ¿Yo qué? ¿Demostraré mi fe? Con mis obras. Vamos a centrarnos en los versículos 3 al 6, porque aquí se nos da, hermanos, una prueba irrefutable para tener seguridad en cuanto a nuestra propia fe o la de alguna otra persona. Fíjense cómo se formula esta prueba. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Esta redacción, hermanos, nos dice que el conocimiento de Dios es un conocimiento condicionado. ¿Condicionado a qué? A la obediencia. El problema que tenemos aquí, hermanos, es que muchos falsos maestros estaban entrando en las iglesias en ese momento. Cualquiera de ellos se podía presentar ante la congregación y decirles: yo conocí a Cristo, yo conozco a Dios. Por supuesto que pueden confiar en lo que yo les diga. ¿Qué es lo que les está diciendo Juan? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ahora, vamos a hacer ese hermoso ejercicio que yo sé que ya hemos hecho antes. ¿Quién conoce los 10 mandamientos? Bueno, yo sé que mi mamá se lo sabe porque me los enseñó. ¿Alguien más, hermanos, que conozca los 10 mandamientos? Que sea capaz de citarlos. Digo, más allá de empezar con no hurtarás. Pero que 2 palabras cualquiera nos puede repetir. Sí tenemos idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Ahora, sabemos que el Señor Jesús resumió los temas mayoritarios de estos mandamientos en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tiene un plan de acción. Sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Ahora, vamos a ver cómo esta prueba se aplica. El siguiente versículo nos dice: si alguien afirma yo conozco a Dios,
pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué, hermanos? ¿Lo pueden decir en voz más alta? A ver, hermanos. Dice, el tal es mentiroso porque está juzgando a quien está predicando. Pero recuerden que quien pasa aquí al frente antes estuvo aquí abajo. Antes entró por esa puerta. Yo recuerdo una vez que me tocó tener una situación así, hermanos, en la primera iglesia. Era un día de ensayo. Había muy poca seguridad en el complejo del templo, que es tiene bastantes secciones. Llegó un falso maestro a la iglesia. Quiso convencernos a un amigo que estudió en el seminario también tiempo después de a mí, de su doctrina. Llegó el punto en el que debatimos a tal grado que nos hacía preguntas y preguntas de Cristo, de la Biblia, de por qué estás seguro de esto, por qué enseñan esto, y Dios me ha dicho esto, que en algún momento yo le dije, ya basta. Una última pregunta te voy a conceder, y después de esa no vuelves a entrar aquí. Porque en ese momento, hermanos, no estaba el pastor, o no recuerdo si no teníamos pastor. No estaban los diáconos en ese momento, pero sí estaba yo como creyente. Y en ese momento, con mucho valor, porque el hombre mucho mayor que yo, que estaba con dos jóvenes hablando, le dije una sola pregunta: y no vuelves a entrar aquí. Y así se fue, hermanos. Se fue enojado. Ahora, vamos a la siguiente parte. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente cuánto lo aman. Por eso, hermanos, el conocimiento de Dios está condicionado. Si usted obedece la palabra, usted ama a Dios, no hay más que buscarlo. Si usted se proclama como creyente, vive como Cristo. De que en eso culmina precisamente esta prueba. El versículo 6 nos dice: los que dicen que viven en Dios, ¿deben qué? Deben vivir como Jesús vivió. En otras palabras, si usted se llama cristiano, debe ser la imagen viva de Cristo. ¿O qué otra cosa es ser cristiano, hermanos? Ser cristiano es seguir a Cristo, ser como Cristo, practicar sus mandamientos, amarle a Él, eso es ser cristiano, parecernos a Él. Entonces, como vemos, hermanos, fuera de estos tres propósitos, realmente no podríamos entender por qué la relación de la iglesia con el mundo es de oposición, de ministerio, pero también de victoria. Debemos hacer nuestro, hermanos, ese principio de no pecar, de verlo como el punto en el que debemos de estar, que el pecado sea la excepción, no la constante. Ese es el punto al que somos llamados. De ahí en más, hermanos, la palabra nos muestra la amplia misericordia del Señor cuando fallamos, y así nos da certeza de nuestra propia fe, porque constantemente nos comprometemos a obedecer la voluntad del Señor. Yo creo que así, hermanos, podremos repetir con mucha más convicción las palabras del apóstol, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a ver ahora el segundo requerimiento, hermanos. La victoria de la iglesia sobre el mundo se aproxima mientras mantenemos el enfoque en el mensaje que recibimos. Le repito, la victoria de la iglesia sobre el mundo se aproxima mientras mantenemos el enfoque en el mensaje que recibimos. ¿Qué intento decir con esto? La venida de Cristo no la para nada. El Señor declaró que ya tenía el día y la hora en la que tenía que suceder. Por lo tanto, nosotros contamos realmente, hermanos, con un margen de tiempo cada vez más estrecho para comprender su voluntad y vivirla ante el mundo. Porque recuerde que nosotros sí estamos viviendo más que los primeros creyentes en los últimos tiempos. Ahora, voy a leer los versículos 7 al 11. Síganme con su vista. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo, ya brilla la luz verdadera.
Si alguien afirma, yo vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona no vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, porque la oscuridad lo ha cegado. Hermanos, tenemos cada vez más poco tiempo para entender el doble aspecto de esta revelación. Porque si se fija, se nos está hablando de un mensaje que ya conocemos, pero que pareciera tener como dos caras en la misma moneda. Por un lado es algo que ya conocemos desde hace mucho, pero hay algo ahí que también es nuevo. Hermanos, es antiguo en cuanto al momento en que fue revelado. Habíamos dejado el ejercicio del punto anterior en los 2 mandamientos mayores. ¿Cuándo fue enunciado el segundo mandamiento? ¿Recuerdan? Porque todos lo sabemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia, hermanos? ¿En el Sermón del Monte? ¿Vale? ¿Sermón del Monte? Muchísimo antes. Les diré casi que como 1400 años antes. ¿Quién lo escribió? Moisés. En el Levítico 19. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde comienza, hermanos, el segundo gran mandamiento. Y este se mantiene así hasta el punto en el que Jesús lo explica en parábolas y lo vive. Pero, hermanos, todo cambia cuando llegamos a las horas antes de la muerte de Cristo. Porque ahí Jesús ya no le dice a sus discípulos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les dice? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y la Escritura dice que amó a los suyos y los amó hasta el final. Juan 13:5, si no mal recuerdo, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mayor amor podríamos hablar que es, hermanos? Un amor sacrificial. Ahora, quiero que entienda la palabra amor, porque en la sección final vamos a encontrar lo que ya leímos. No amen al mundo. Aunque Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Estamos entendiendo por qué la diferencia. Vamos a hablar ahora de la palabra amor. Sabemos que existen una serie de palabras en griego que se traducen por amor, pero una de ellas es la que nos interesa, que es ágape, el amor incondicional, el amor que se basa en un acuerdo, el amor fiel o amor de pacto de Dios. Eso es lo que significa amor ágape. En otras palabras, hermanos, ámense como yo los he amado significa ámense incondicionalmente. ¿Qué condición puso Cristo para amarnos? Ninguna, solo dijo, yo los elegí a ustedes. Y a los que eligió, los amó. Así que, hermanos, si somos elegidos, hay que amarnos como Cristo ama a sus elegidos. Es un tanto paradójico, pero así es como funciona, hermanos. No dejamos el mandamiento mayor en su requerimiento mínimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que se espera de cualquier persona, hermanos. Los creyentes modelamos este mandamiento como Cristo lo vivió. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque eso, hermanos, realmente es lo que marca una diferencia radical entre quienes se identifican con Cristo. Porque si yo pregunto, ¿quiénes aquí son cristianos? ¿Quiénes levantan la mano? ¿Quiénes aquí se identifican como cristianos? A ver, versículos 9 y 10. Si alguien afirma, yo vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona vive en la oscuridad. ¿Qué tenemos el contraste de luz, oscuridad? Luz es conocer a Dios y obedecer. Oscuridad es no obedecer a Dios y por lo tanto no conocerlo. Así que, hermanos, aquí se nos lleva a un tema bien personal. Si alguno dice que vive en la luz pero odia a otro creyente, vive en la oscuridad. Se lo pongo en palabras que también conocemos, que es exactamente el mismo concepto formulado diferente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Ya veo el paralelismo que tenemos aquí. Porque uno de los perfiles que tenemos aquí es el que afirma que ama, pero en realidad odia. Por eso Juan nos insta que mostremos nuestro amor en hecho y en verdad. Porque el segundo caso del versículo 10 es este: el que ama a otro creyente vive en la luz, y me encanta esta traducción, no hace que otros tropiecen. Porque si usted no ve la Reina Valera 60, la lectura está como dirigida hacia el sujeto mismo. En él no hay tropiezo. Pero aquí en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, nos permite ver el eco social que tiene la iglesia. Si alguien afirma que ama a otro creyente, simplemente vive en la luz y nunca va a ser piedra de tropiezo para nadie. Hermanos, Dios nos guarde de ser piedra de tropiezo entre nosotros mismos. Dios nos guarde de que por nuestra causa alguien de aquí salga. No nos vamos a tener culpables de lo que concierne a la otra persona, por supuesto que no, hermanos. Yo solo estoy hablando de lo que a nosotros nos incumbe. Nuestra actitud, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro ministerio. Que nunca sea así en la Iglesia Bautista del Calvario, hermanos. Que sea aquí una iglesia llena de esos que en lugar de afirman y odian, mejor aman y obran. ¿Entendió la diferencia? Que esta iglesia esté llena de aquellos que en lugar de afirmar pero odian, más bien aman y obran. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que nuestra victoria sobre el mundo es inminente e inevitable, y por eso tenemos cada vez más urgencia de enfocarnos en vivir los mandatos que el Señor nos dio de la manera más cercana que posible, y posible para nosotros. Quiero recordarles esto al final: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entre nosotros, ¿qué significa? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ve a quién es su Salvador y trata a su hermano como su Salvador y retorno a usted. En tercer lugar, hermanos, la victoria de la iglesia sobre el mundo se asegura en la condición espiritual de sus miembros. Y ese es uno de los puntos fuertes que quería explicarles, hermanos. Porque uno no puede esperar vencer el mundo si el mundo está aquí adentro. Ya vimos en este contraste quiénes están en la luz y quiénes están en la oscuridad. Creo que por lógica no podríamos esperar muchas victorias ni mucho avance si entre nosotros dominaba la oscuridad de la luz. Por eso Juan escribe esta poesía de los versículos 12 al 14, que dice lo siguiente: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien es desde el principio. Les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. A los jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en ustedes y han ganado la batalla contra el maligno. Hermanos, si queremos experimentar como iglesia particular la victoria que Dios nos promete sobre el mundo, hay que ver la condición espiritual de todos los que conformamos esta iglesia. Porque aquí hay una condición que se comparte, y esa aparece en el versículo 12. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos aquí entienden esa diferencia entre ser hijo de Dios por creación e hijo de Dios por nuevo nacimiento? Perfecto. ¿Qué es la experiencia que tenemos en común? Sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Eso es lo que todos tenemos en común. ¿Qué es lo que varía, hermanos? Los niveles de experiencia. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, por dos cosas: porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Pero les escribo también a ustedes jóvenes, porque son fuertes, porque la palabra de Dios vive en sus corazones y porque han ganado la batalla
contra el maligno. ¿Quiere formular la victoria sobre el mundo en otras palabras más claras? Esto es vencer sobre el mundo, hermanos. Por eso nosotros tenemos un principio que nos distingue a nivel denominacional que llamamos principio eclesiástico. Es decir, las iglesias bautistas se componen de miembros regenerados. Eso es lo que enuncia este principio. Ahora, yo creo, hermanos, que en alguna literatura que nos llegó, esto se llevó a un punto de exageración. Pero si vemos el principio de la historia de los bautistas, tenían un muy buen concepto de lo que era la membresía de la iglesia. Memoriza este concepto conmigo: santos visibles. Santos visibles. Es decir, te creo que eres creyente, te creo que sirves a Dios, te creo que le amas, te creo que eres nacido de nuevo hasta que tus obras no me demuestren lo contrario. Eso es lo que significa santidad visible. Y hermanos, es un concepto que en la práctica funciona bastante, porque nadie aquí puede estar seguro de la condición espiritual de otros. Lo que sí podemos ver y juzgar con certeza es nuestro testimonio. Y si todos juntos perseveramos hacia la misma meta, entenderemos que todos vivimos en la luz. Y que esta iglesia está llena de esa gente que tiene una condición espiritual renovada. No la que vive en la oscuridad, no la que no sabe dónde ir, sino la que, independientemente que haya pasado mucho tiempo o poco desde que creyó en Cristo, ha vencido sobre el mal, ha tenido el perdón de sus pecados. Y ese es el tercer requerimiento, hermanos. Voy a cerrar con el último. La victoria de la iglesia sobre el mundo, hermanos, esto va a estar un poquito más complicado. Escuchen. Requiere que como comunidad, que sea un acuerdo entre nosotros, privemos de nuestro amor a cuando no recibimos del cielo. Le repito, la victoria de la iglesia sobre el mundo requiere que como comunidad privemos de nuestro amor a cuando no recibimos del cielo. Ahora, ya hablamos de qué es el mundo, ya entendimos a qué tipo de amor se refiere Juan en su literatura. Vuelvo a leer. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y la promesa final, hermanos: el mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El punto, hermanos, por el cual les expliqué, o me tomé tanto tiempo en explicarles qué es amor, es llevarles a considerar qué de lo que el mundo ofrece están amando, ágape, de forma incondicional. Porque uno puede construirse tantos ídolos como fuerzas tenga. El ídolo puede ser el trabajo, el ídolo puede ser el ministerio, el reconocimiento, las posesiones, lo que a mí me gusta, lo que no voy a negociar. Hermanos, el mandato de Dios para sus hijos es: no amen a este mundo. Nota que no es Dios amó al mundo. Juan 3:16, no es ese el sentido del mundo aquí, sino esta parte caída por el pecado. No amen al mundo ni las cosas que les ofrece. Y ese es el peligro, hermanos. El mundo te lo pone así, en bandeja de plata. Uno no tiene que luchar para obtener lo que el mundo ofrece. Ahí está para que lo tome. Y está en todos los niveles. Y está en todas las circunstancias. La cuestión aquí, hermanos, es si lo ama o si priva de su amor a todas esas cosas y dirige ese amor al único que lo merece, al Señor. Por eso tenemos ese mandato, y por eso ese mandato tiene razón de ser. Todo lo que el mundo ofrece y la gente quiere, termina. Pero ¿quién permanece, hermanos? El que hace la voluntad de Dios.
Por eso, hermanos, este punto en particular, esta sección de la carta, sí nos lleva a dar nuevos pasos como iglesia. No a tomar los tipos de acuerdo que tomamos en nuestras asambleas anuales, esos son de otra índole. Cada uno como miembro debe hacer esta decisión en su corazón de retirar su amor de las cosas que el mundo ofrece para amar al Señor por encima de todas las cosas. Recuerda lo que Jesús dijo: no pueden servir a dos señores, porque o amarán a uno y aborrecerán al otro, o se dedicarán completamente a este y a este lo descuidarán. Es una decisión que debemos tomar comunitariamente, porque el Señor, hermanos, anda entre sus iglesias. Entonces, en conclusión, hermanos, me voy a salir de este pasaje un poquito. Quiero que busquen en su Biblia, por favor, Jeremías 15, 19. Hermanos, el Señor nos llama hoy a la misma experiencia que revitalizó el ministerio del profeta Jeremías. En su tiempo, este profeta se enfrentó solo a las corrientes del mundo que dominaban a todos aquellos entre quienes debía reflejarse el reino de Dios. Porque Jeremías, hermanos, fue un profeta para el pueblo de Dios. Pero díganme, ¿quién entre el pueblo de Dios atendió su profecía? Nadie. Solo uno, Baruch. ¿Cómo vivía el pueblo de Dios en ese momento? Reflejando el reino de Dios. Vivía como el mundo. Y en algún momento, hermanos, recordando lo que acabamos de leer, si alguno hubiera pecado, en algún momento Jeremías se vio arrastrado por esa influencia. Pero quiero que juntos y puestos en pie, hermanos, leamos lo que nos dice Jeremías 15, 19. Puestos en pie. La versión que se utiliza es la Nueva Traducción Viviente. Juntos leamos esta porción de la Escritura que dice, hermanos: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Ahí está la victoria de la iglesia sobre el mundo. Repita conmigo esa última frase: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Ahí está nuestra victoria, hermanos. Caminemos hacia ella en amor puro por el Señor. Permanezcan así de pie para hacer la oración.